Muy buenas a todos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Richard Elías Familia Rosario y soy estudiante de la Universidad de Santo Domingo. En este video vamos a hablar de un tema muy importante en física, así que no quiero que se vayan. En este video estaremos hablando sobre el trabajo realizado por una fuerza constante. Hablaremos sobre el concepto del trabajo, concepto de fuerza, concepto de trabajo neto, energía y desplazamiento. Y también el concepto sobre el trabajo realizado por la fuerza constante, que es lo importante de este video, ya que en este trabajo se utiliza mucho, o en este método se utiliza mucho en lo que es en el día a día, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero sí, lo utilizamos mucho. Entonces, vamos a definir lo que es trabajo-energía. Mayormente trabajo-energía lo definimos en nuestra vida cotidiana, pero no en física. En nuestra vida cotidiana, nosotros las personas que no hacemos física o no estamos en ese proceso de la ciencia, de la física, o que no estudiamos esa importante ciencia, definimos trabajo y energía como algo cotidiano, algo normal, como por ejemplo, trabajo lo definimos como una persona que va a una empresa y hace un trabajo. Y energía lo definimos como la energía que transmite un teléfono, un cable, que se usa watts, se usa gigahertz, el internet, cualquier tipo que se asemeja a lo que es el concepto, que no es nada mal, porque es algo normal en nuestro día a día. Pero ahora, en física no es lo mismo. Tiene otros conceptos que veremos a continuación. Bueno, el concepto de trabajo y energía. Trabajo no es, no. En el concepto de trabajo, ¿qué es trabajo? Bueno, este concepto no es más ni nada menos que el cambio de estado de un movimiento de un cuerpo producido por una fuerza de magnitud dada. Es decir, es el cambio, no. ¿Qué es trabajo? Bueno, trabajo es aquel cambio de estado de movimiento de un cuerpo producido por una fuerza de magnitud dada. Es decir, es aquella que es equivalente por una energía. Por una energía. Es decir, es aquella equivalente por una energía de una fuerza. Es aquella equivalente de, es decir, Es decir, es aquella equivalente de una energía que es desplazada por una fuerza. Trabajo es una magnitud escalar. Trabajo se define como el trabajo se trata de una magnitud escalar, puesto que se define con la letra W. Es decir, la letra W, trabajo se trata de una, el trabajo se trata de una magnitud escalar. Es decir, el trabajo se representa con una magnitud escalar. Se representa con el símbolo W, que significa work, y está representada por unidades de medidas llamadas joules en el sistema internacional. En el sistema internacional. Ahora definiré qué es la energía. Bueno, la energía es entendida como la capacidad que tiene un cuerpo o masa para llevar a cabo un trabajo. Es decir, que sin energía no hay
trabajo. La energía posee lo que es velocidad y posición. Es decir, la energía se divide en dos ramas muy conocidas o en dos conceptos muy conocidos que son energía potencial y energía cinética. Para los que no saben, la energía potencial es aquella que se refiere a la altura de un sistema de referencia. Y mientras la energía cinética es aquella que se dedica o es aquella que es derivada al movimiento o a la velocidad de un cuerpo. Como vemos aquí, la energía potencial es aquella que está aquí arriba. Mientras más alto esté, más energía potencial tiene. Pero mientras más va, pero mientras más el patinador baja hacia abajo, y se va directamente hacia otro extremo. En este punto de equilibrio que está aquí en el medio, significa que tiene una energía cinética. Es decir, energía potencial y energía cinética es muy diferente. La energía potencial está arriba, en un péndulo, vamos a decir, está en una determinada posición, mientras la cinética trabaja con el movimiento. ¿Qué es la fuerza constante? Bueno, la fuerza constante es dada como una magnitud vectorial, es decir, que la fuerza constante tiene lo que es un módulo, dirección y sentido. A la acumulación de fuerzas sobre un cuerpo se denomina sistema de fuerzas, mientras a esa fuerza que tiene como la misma, aquellas fuerzas que tienen las mismas aplicaciones se derivan como fuerzas concurrentes. Ahora, las fuerzas que son paralelas, que son paralelas y tienen el mismo sentido, digo, tienen la, ahora bien, aquellas fuerzas que son paralelas, pero tienen distinta aplicación, se les llama fuerzas paralelas. Trabajo neto. ¿Qué significa trabajo neto? Bueno, no es más que es la suma de trabajos realizados por cada una de las fuerzas de un sistema sobre un cuerpo. Es decir, que es aquella que se suma entre entre trabajo neto es igual a trabajo de la fuerza uno, trabajo de la fuerza 2 y trabajo de las fuerzas 3. O sea, es aquella acumulación o cuando un cuerpo está sobrecargado de fuerzas y esas se suman. Es la suma de fuerzas sobre un cuerpo. Ahora hablaremos lo que es el desplazamiento. ¿Y qué es el desplazamiento? Bueno, es algo muy que muchos lo confunden con trayectoria y distancia, pero el desplazamiento es algo totalmente diferente. Bueno, pues el desplazamiento no es más y nada menos en mecánica, es el vector que trata, que se especifica mayormente. Lo que quieres saber, no. Bueno, pues el desplazamiento, lo que es el desplazamiento, es dada, bueno, lo que es el desplazamiento en mecánica significa que es el vector el cual está determinada por una posición, entre una posición A y una posición B. Es decir, el desplazamiento solamente quiere saber lo que es posición inicial y posición final, a diferencia de lo que es trayectoria y distancia. Muchos confundimos lo que es estos términos o lo ponemos, vamos a decir, en semejanza.
como que es algo igual, pero no, no. En física es muy diferente. Desplazamiento, e igual que en la vida cotidiana, pero el desplazamiento, como decía, solamente es el punto de inicio y el punto final, mientras las distancias es aquella que deriva la magnitud o vamos a decir la medida de aquel cuerpo. Y la trayectoria no solamente más que es aquella línea que transmite un cuerpo sobre una distancia o un desplazamiento. Pero realmente la trayectoria no se deriva por el desplazamiento o distancia. Perdón. La trayectoria es aquella línea que va bien antes del desplazamiento. Ahora, desplazamiento, distancia y trayectoria es muy diferente. Muchas veces nosotros lo asimilamos, le decimos que es algo igual, pero no es así. El desplazamiento, como decía, mayormente con desplazamiento y distancia. El desplazamiento, como decía, es el inicio y fin. Solamente quiere saber eso. Mientras que la distancia quiere saber lo que es la magnitud, o sea, lo que es la medida de un cuerpo. Ejemplo, ¿a qué distancia está el tal objeto de una escuela? Pues bueno, está a una distancia de tantos kilómetros. Cuando hablamos de 20 kilómetros o 20 metros, eso es lo que quiere decir distancia. Mientras desplazamiento es el cambio de estado de aquí hacia allá, hacia otro extremo. Ahora que sabemos lo que Ahora lo que sabemos, lo que es cada una de esas definiciones, cada uno de esos conceptos, pues ahora vamos a definir lo que es trabajo realizado por una fuerza constante. Pues bien, se define como el producto de esta por el camino que recorre su punto de aplicación y el conseno de ángulo que forma el uno con el otro. Ahora vamos a definir lo que es trabajo realizado por la fuerza constante. Y no es más, claramente, se define. Ahora vamos a definir, bueno, ya que sabemos lo que es cada uno de esos conceptos anteriores, vamos a definir lo que es trabajo realizado por una fuerza constante. Y se define como el producto de esta por el camino que recorre su punto de aplicación y el coseno de ángulo que forma el uno con el otro. Es decir, es todo lo que vamos a decir, cuando una persona va y empuja un objeto hacia un desplazamiento, tiene una masa, tiene una distancia y tiene una fuerza. Y esa acumulación transmite energía y esa energía transmite un trabajo. Entonces, toda esa combinación de de aquellos conceptos, es como decir, la combinación de esos conceptos sobre esa masa, sobre ese trabajo. Bueno, es decir, es la combinación de es decir, todos esos conceptos, todos no, otra vez. Bueno, ya que sabemos los conceptos anteriores, vamos a definir lo que es trabajo realizado por una fuerza constante y se define como el producto de esta por el camino que recorre su punto de aplicación y el coseno de ángulo que forma el uno con el otro. Es decir, es toda una variación de masa, fuerza, eh, desplazamiento, todo eso. No es algo complicado, porque ya sabemos el concepto. Lo único que es la combinación de eso, y gracias a eso se realiza un trabajo, y por eso se llama trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo realizado por una fuerza constante, se, su fórmula es trabajo es igual a fuerza por desplazamiento o por delta X por coseno del ángulo. Ahora nos vamos a demostrar cómo calcular cada uno de esos.
Ahora mostraremos cómo calcular el trabajo de una fuerza constante. Primero, trabajo. Ahora vamos a realizar, ahora os voy a explicar cómo calcular el trabajo de una fuerza constante. Sabemos que el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Perfecto. Ahora, trabajo de una fuerza constante es diferente. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, pero por coseno del ángulo. Repito, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Para realizar esto, vamos a ver qué problema nos explica aquí. Vamos a leerlo. Un bloque de una masa de 2,5 kilogramos es empujado a 2 metros de largo por una masa horizontal sin fricción, por una fuerza constante de 16 newtons dirigida a 25 grados, abajo de la horizontal. Determine el trabajo realizado por el bloque por la fuerza aplicada, la fuerza formal ejercida por la masa y la fuerza gravita- gravitacional. Pues bien, para realizar esta operación es simplemente sencillo. Si se le pasa en un examen, es fácil. Ejemplo, ya sabemos que trabajo es igual a fuerza por por ya sabemos que el trabajo es igual a fuerza por delta distancia. Ya sabemos que trabajo es igual a. Para hacer esta fórmula, de- para hacer este problema, es sumamente sencillo. Si se le aparece en un examen, se tiene que hacer esto. Ejemplo, trabajo es igual a fuerza por delta X por coseno de cero. No, por coseno grado o grado a cero. Es decir, trabajo es igual a fuerza por delta X por coseno del grado. Aquí vemos que la fuerza es 16 newtons, el grado es 25 y vemos que la masa es 2. No, que desplazamiento, el, des- el, des- el desplazamiento. Aquí vemos que la fuerza es 16 newton, el grado es 25 grados y mientras el desplazamiento es 2,5 metros. 2,5 kilos no vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar mayormente los más básicos. Fuerza, desplazamiento y coseno de ángulo. Para realizar esta operación, lo que necesitas es poner la fuerza que es 16, la masa, digo, el desplazamiento que es 2,2 por el coseno de 25 grados. Repito, 16 por 2,2 por el coseno de 25 grados. Para calcular se necesita calcular 16 por 2,2 por coseno de 25. Se puede hacer en algunas calculadoras 25 y poner coseno o poner coseno y poner 25. Luego de esto, le das a igual y lo que te va a dar el resultado. Vemos aquí que 16 por 2,2 por coseno de 25 grados es igual a 31,9 joules. Y así sucesivamente, en estos problemas se pueden hacer en diferentes casos, se le va a poner 10 newton o se le van a poner 5 metros o se le van a poner el ángulo. Pero hay que saber que newtons, metros y grados son equivalentes a lo que es trabajo de fuerza constante. Hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos hasta una próxima entrega. Chao.